Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Hablemos con. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y este tercer segmento lo vamos a dedicar al tema del periodismo en Venezuela. La información, la censura y las detenciones arbitrarias de los periodistas. Los colegas periodistas pues siguen aumentando y sobre todo en esta situación de pandemia pues parece ser que estas cifras bastante graves, bastante delicadas de detenciones, de procesos judiciales contra los periodistas sigue pues preocupando no solamente en nuestro país, sino a la comunidad internacional que se sigue pronunciando al respecto. Nosotros vamos a conversar a esta hora con Edgar Cárdenas, él es secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas. A esta hora lo tengo vía telefónica, a quien le doy los buenos días y la bienvenida a Punto de Corte Radio. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, buenos días. Agradecido por la invitación, saludos a la audiencia. No, bueno, gracias a ti por atender nuestra llamada, Edgar. Pues nos interesa tú como representante gremial de los periodistas, al menos en Caracas, por parte del Colegio Nacional de Periodistas, conocer cuál es la situación en este momento. Se ha conocido ayer lo que fue las medidas cautelares que se le fueron otorgadas a Mimi Arriaga y Marco Antoima, prácticamente un arresto domiciliario. Yo mencionaba al principio del resumen de noticias, Edgar, que como si se tratara de políticos o delincuentes, así son procesados los periodistas en Venezuela. Quisiera que nos ofrecieras un balance, sobre todo de estos dos periodistas que acabo de mencionar, y luego pues iremos conversando sobre otros casos bastante delicados, ¿no? Sí, bueno, en realidad aquí lo que queda demostrado es que en un proceso amañado se condena a periodistas Marco Antonio y Mimi Arriaga con falsas acusaciones. Se dicta una medida de arresto domiciliario, de prohibición de salir del país y la prohibición de publicar información a través de las redes sociales de contenido que pudiese incitar al odio. Ahora, me voy a detener en este último detalle. Aquí es un caso evidentemente de censura previa, prohibir a un periodista que comunique, nada más y nada menos, prohibir que informe a través de las redes sociales. Ahora, ¿quién es la persona o quién es el ente que puede determinar si un mensaje determinado, vale el término, puede inducir al odio o no? Entonces queda sujeto, por supuesto, a la discrecionalidad de un tribunal o de algún funcionario. Ahora, estos colegas fueron detenidos de forma arbitraria, inicialmente no se les dejó contactar con sus abogados, no se daba información, todo lo que conocíamos era de forma extraoficial, la forma como manejaron su traslado, su detención, la permanencia, y eso todo es violatorio de los derechos humanos. Sí. Entonces, bueno, ¿cuál es el delito que se le imputó? El presunto delito de instigación al odio. Entonces, este tribunal 47 de control le impuso casa por cárcel, el arresto domiciliario, por supuesto, la publicación de los mensajes, como lo comentamos, y que evidentemente todo esto configura una violación a los propios derechos humanos. Ahora, los periodistas tenemos un código de ética, una formación y una ley de ejercicio que rige nuestro trabajo y que nos obliga a escribir la verdad de los hechos noticiosos. Entonces, frente a esto, no se puede recurrir a otros elementos tratando de que el periodista no pueda cumplir con su labor profesional. Fíjate, Edgar, hay varios puntos importantes que analizar en este último caso. Como ya mencionamos, creo que los delitos imputados, nada más con el tema de la instigación al odio, cuando ya sabemos qué clases de dirigentes políticos, de un lado y del otro, que a consideración de cada quien que nos esté escuchando en este momento, pues sí son los que instigan al odio. Son los que en cada una de sus alocuciones y de sus comunicados prácticamente pues alentan este tema del odio. Hay incluso una ley contra el odio promovida por la Asamblea Nacional Constituyente, pues de la cual muchos periodistas en los últimos meses han sido víctimas. Eso precisamente es donde quiero llevar la pregunta, ¿no? Estos dos casos de Mimi Arriaga y Marco Antoima son los más recientes, pero no son los únicos este año, por ejemplo. Quisiera que me ofrecieran un balance, por ejemplo, nada más de este año, ¿cuántos periodistas han sido víctimas de esto, no? Sí, pues fíjense, ahí es importante, y ciertamente como tú lo mencionas,
una ley contra el odio aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente, que desde que se presentó su anteproyecto y se comenzó a discutir sobre la aprobación de dicha ley, muchas organizaciones en defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y sobre todo el colegio de periodistas denunciamos que esta ley lo que buscaba era criminalizar la opinión y legitimar la censura. ¿Por qué? Porque realmente esta ley censura, coarta el derecho a la libertad de expresión con un supuesto derecho que protege al ciudadano a veces instigado al odio, ¿no? Pero entonces todo esto queda precisamente bajo la tutela del Estado, precisamente. Pero es discrecional. Entonces, cualquier información o cualquier comentario de un periodista, cualquier opinión de un periodista, pudiese ser interpretada por un funcionario como incitador al odio, porque dice que el funcionario tiene determinada actividad o ejerció determinada acción. Es decir, que se presta para una interpretación que escapa precisamente a lo que es la realidad, a lo que es la practicidad. Ahora, ciertamente nosotros presentamos normalmente cada mes y medio en el Colegio de Periodistas de Caracas el balance de agresiones a periodistas y medios. Hacemos un reporte. En esta oportunidad lo haremos esta semana, sin embargo puedo levantar algunas cifras. Nada más nosotros tenemos dentro de nuestros registros 145 agresiones a periodistas en lo que va del año. Okay. Ahora, por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes razones. Okay. Nosotros tenemos detenciones arbitrarias, lo tenemos dividido, pues segregado de forma de entender cuáles han sido en su conjunto estas agresiones. Y entonces tenemos las detenciones arbitrarias, los casos de intimidación. Ahora, es grave que se hayan incrementado estas detenciones a periodistas, a colegas periodistas. Así es. Sí, porque fíjense que nada más en mayo, solamente en mayo estamos hablando de 31 agresiones, comparado con lo que había en mayo del 2019. Okay. Si nos referimos precisamente al mes de mayo, 31 agresiones. Y entre el 15 de marzo al 30 de abril, precisamente en el periodo de la pandemia, estamos hablando de 79 agresiones en su conjunto. Y en apenas un mes y 15 días ya llegamos a casi a duplicar esa cifra de agresiones a periodistas y medios. Fíjate, Edgar, me preocupa bastante las medidas cautelares. Nada más con mencionar que se le fue dictada prohibición de declarar a los medios a estos dos periodistas, al menos mencionando estos últimos dos casos, los más recientes, ya de por sí ya es contradictorio y contraproducente. Además de la prohibición de salida del país, prohibición de publicar mensajes que inciten al odio, el arresto domiciliario, tal como si se tratara de un delincuente. Esto es realmente grave y quiero hacer énfasis en ello y perdona que lo repita y lo repita nuevamente, porque no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de periodistas, de comunicadores que estamos llevando la información en medio de una censura que prácticamente ha arreciado los últimos años, en donde no hay medios nacionales, al menos libres, solamente hay medios digitales, a algunas emisoras como Fe y Alegría que gracias a Dios se mantienen pues firme en la información oportuna y veraz. Pero realmente es alarmante, ¿no? El tema de las medidas cautelares que se le están dictando. Te recuerdo también, por ejemplo, otro, que Luis Carlos Díaz también se le dictó medidas cautelares en su momento, prohibir de declarar medios de comunicación. Esto parece ser un patrón. No sé si cómo ustedes lo consideran desde el Colegio Nacional de Periodistas, ¿no? Sí, claro, nosotros entendemos que es un patrón y se está usando y hemos utilizado un término quizás un poco incómodo, están utilizando como que un delito comodín, porque entonces resulta que a todos los periodistas se les quiere imputar por el delito de instigación al odio. Okay. Me parece que es una especie de delito acomodaticio allí para poder sujetar a los periodistas. Ahora, sí es importante insistir, y yo creo que es clave, es fundamental, en que precisamente sí se han incrementado las agresiones a los periodistas y los medios, y que todo esto responde, y lo hemos ido denunciando hace mucho tiempo, de una política de Estado que busca silenciar la información. ¿Para qué? Para que el ciudadano común
no puede informarse debidamente, sino que recurra solamente a los medios oficiales o los medios que son afectos. Entonces, eso por supuesto es una violación a la libertad de información y a la pluralidad informativa. ¿Por qué? Porque se pretende que el ciudadano no pueda conocer los acontecimientos a través del sistema de medios común que existe en Venezuela, los medios de prensa libre. Porque también recordemos que aquí tenemos un sistema de comunicación mixto autoritario, es lo que la gente también tiene que estar clara. ¿Por qué mixto autoritario? Bueno, porque se ha permitido la existencia de algunos medios de comunicación que denominemos libres, pero con un control férreo sobre lo que están informando, con una presión permanente, y por otro lado un sistema de medios públicos que se ha convertido en un mecanismo de propaganda más que de información. Entonces todo esto al final lo que deriva es un proceso de desinformación del ciudadano. Edgar, para finalizar quisiera algún balance sobre la situación de estas detenciones, de hostigamiento durante estos tiempos de pandemia. Bien, hemos conocido casos como por ejemplo la reportera de FM Center, que para mí fue uno de los más emblemáticos y uno de los mensajes más claros. El simplemente rodar una fotografía de esta periodista esposada ya es un mensaje más claro imposible. Más claro no canta un gallo, así hay que decirlo. Por parte de este patrón y este sistema, como tú bien mencionas, del Estado, ¿no? Sí, fíjate que en el mes de mayo precisamente se realizaron 5 detenciones arbitrarias, una agresión física, a 8 periodistas fueron obligados a borrar el material. Hay otra modalidad ahora, funcionarios de alto rango e inclusive algunas personas vinculadas a los medios de comunicación dependientes del Estado venezolano, acusan a través de esa programación a los periodistas por su labor. 3 casos de impedimento del acceso a la información, un programa de radio fuera del aire, 4 casos de hostigamiento, 3 casos de bloqueo de medios digitales. Entonces aquí hemos llegado al extremo de detener a un periodista por grabar una protesta por falta de agua, hasta esos extremos, y ese periodista se le imputó como presunto delito del desorden público, es decir, fue a cubrir un hecho noticioso como ese de importancia, una comunidad en el estado Guárico, y resultó siendo imputado por desorden público, que en este caso el colega Arnaldo Somoza, el caso del colega Eduardo Galindo del estado Apure también, que hizo una reseña en su portal Senderos de Apure sobre lo que pasaba con las mafias de la gasolina en Apure, y entonces fue detenido de forma arbitraria. Es decir, que aquí el balance de agresiones a los periodistas ha venido incrementando, y sobre todo creemos que esta escalada seguirá siendo así, seguirá en aumento, porque lo que se busca precisamente es aterrorizar y evitar que se siga informando. Así, Edgar, súper agradecido con este balance que nos ofrece a esta hora. Pues lamentable esta situación, es un balance bastante lamentable, así como lo puede ser por ejemplo el tema de la pandemia, los casos positivos. También hay que seguir informando sobre esta situación de las detenciones, de los procesos judiciales que se están llevando con los periodistas, y bien, tengo fe y doy fe de la gestión que se está haciendo desde el Colegio Nacional de Periodistas, y ustedes aquí en Caracas han llevado seguimiento de ello. Muchísimas gracias, Edgar. Agradecido, saludos a la audiencia, buenos días. Seguro. Bien, Edgar Cárdenas, él es secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. Con esta entrevista nosotros vamos a ir a una tercera pausa comercial, invitándolos a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría. Esta entrevista ya la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y la van a encontrar también reseñada en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.